Ronald, hoy sí lo escucho. Muy buenos días. Gracias, hombre. Buenos días, Francisco. Y un saludo a Fran, ¿verdad? Como siempre, un abrazo para ustedes ahí en cabina. Sí, mire, que vino el chamuco a bailar acá y a ver qué pasó. Bueno, don Ronald Umaña, día el profesor o el día el maestro. ¿Cómo debemos de tratar esto, Ronald? Bueno, Día del Maestro, ¿verdad? Realmente un abrazo a todos los maestros de este país. Sé que son quizás la clase más maltratada ahora, ¿verdad? O sea, los que pasan más penurias de Todos los todos los trabajadores del trabajadores del Estado. Estamos. Así que, que, pues siempre mis respetos para ustedes, sé la labor que hacen y pues nomás pedirle que Dios me los cuide a todos. Don Ronald, usted ha sido docente, Sí, claro, solo claro. universitario. Solo universitario, sí, solo universitario. ¿Y cómo es la docencia universitaria? O sea, se llega a tener, no sé si estima sea la palabra correcta, pero se llega a identificar con los alumnos porque es muy poco el tiempo que ustedes pasan con ellos a comparación de un profesor de una aula de bachillerato Sí. o de primaria. O sea, Eh, ¿se llega a hacer conexión con alumnos? Sí, se conecta uno con los alumnos, hombre, se conecta. Ahora, yo lo viví mejor porque yo era el vicerrector de la universidad, fíjense, Sí. y a la vez daba clases en la Facultad de Ciencias Políticas y algunas veces en Derecho daba doctrinas políticas. Entonces mi familiaridad con los alumnos era permanente, yo pasaba todo el día en la universidad, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí conectada con los alumnos en clase, hombre, claro, por supuesto. Ronald, Hicimos buenas amistades con varios de ellos. Todavía algunos ahí nos escribimos y nos comunicamos. ahora, Ronald, ya para ir entrando en materia, o sea, ¿dónde quedó aquella admiración que se tenía por los profesores, por los alumnos? Yo sé que todo va avanzando porque antes había una corrección de parte de los profesores hacia los alumnos. Hoy de Ocuarte se pone el grito en el cielo porque lo miró bien o lo miró mal, quiero decir. Le dijo tonto, cometió un gran delito. Ya van a empezar los puritanos por gusto. Uh -huh. Pero o sea, ¿qué perdimos? O sea, ¿cuándo se perdió el respeto al profesor, al maestro? ¿Cuándo ellos dejaron de poder realmente educarnos? Porque todo está antes que ellos, Ronald. Qué interesante cuestionamiento. Sí, qué interesante. Mire, Francisco, yo creo que nosotros hemos perdido mucho en el hogar, en la casa. Sí. Los valores y la educación que los viejos nos dieron a nosotros ya no es la misma de ahora, ¿verdad? Hoy ya los padres ya no le inculcan el respeto a los mayores, el respeto a los maestros. Ya no, ya no. Yo es más, me da la impresión que algunos padres le inculcan irrespeto a los maestros, ¿verdad? No, en mi época no, mi madre abuela, no, respete a su maestro, respete a su profesor, mucho cuidado me vayan a poner una queja de alguna malcriadeza suya. Y bueno, la verdad que jamás hubieron quejas de malcriadeza mía, ¿verdad? Tenía quejas porque mucho molestaba, pues, Claro. pero yo a un maestro jamás, ni se me ocurrió nunca alzarle la voz o burlarme de él, no, mis respetos para todos. Además, vivo agradecido con ellos. No soy lo que soy si no fuera por lo que ellos me enseñaron, ¿verdad? Aquellos maestros de la primaria, fabulosos, fabulosos, la Julita Monzón, la señorita Martínez, el profesor Mata, el profesor Guevara, todos fabulosos. Gracias a ellos, muchos, muchos
niños, cipotes, como nos decían en aquel tiempo, pues salimos adelante, ¿verdad? Yo les agradezco siempre infinitamente a todos los que algún día me enseñaron algo, ¿verdad? Era diferente, Francisco, era diferente. No, la disciplina de las escuelas, no, hombre, uno llegaba, sonaba la campana y se quedaba parado, sonaba otra vez y hacer la fila de su grado. Ahí estábamos todos, el himno nacional lo cantábamos, después a clases, estábamos en clases callados, ¿verdad? Más de alguno hacía bulla y ya sabía que le caía un reglazo, ¿verdad? Después a la hora del recreo a correr, a jugar y otra vez la campana y para adentro. No, era maravilloso realmente. Yo estudié en la Escuela República de Panamá en Santana, de primero a sexto grado. Y ahí tengo amigos todavía de la escuela. Ahí tengo amigos de la escuela, fabuloso eso. Hoy entiendo, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Hoy hace unos años tuve una noticia que me impresionó, que un joven de no sé qué grado le pegó una manotada al profesor, ¿verdad? Eso, increíble, pues, o sea, para mi forma de ver, mi pensamiento y la educación que me dio mi madre, ¿verdad? Y por supuesto, la educación venía del hogar, se iba para la escuela y de la escuela volvía a uno al hogar. Por ejemplo, la religión uno la aprendí en casa, hombre. Los valores, a mí en casa me enseñaron a ser devoto de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Porque yo nací el día de la Virgen, o sea, que cumplimos años el mismo día con la Virgen. Entonces, todas esas cosas fueron aprendidas en casa. Y yo creo, Francisco, que el día que fundemos la Segunda República de El Salvador, hay que volver a esos valores, hay que volver a esos hogares, hay que volver a cultivar lo que se cultivó en aquellas épocas, en esos hogares. Hay que volver a eso. Hay que dejar todas esas culturas goth y todas las locuras que nos tratan de inculcar hoy. Muy por el contrario, hay que volver al cristianismo, hay que volver a los 10 mandamientos, hay que volver a la moral y la ética cristiana, ¿verdad? Somos un pueblo cristiano, nos educaron así y es una buena educación. La educación cristiana es buenísima en el mundo. Así que yo creo que tenemos que volver, tenemos que rescatar nuestros valores. Porque la guerra también nos hizo perder muchos valores, Francisco, nos deshumanizó demasiado. Antes de la guerra, cuando había algún muerto ahí en el barrio, uno hasta con cuidado llegaba a ver ahí cómo estaba el ataúd y todo, ¿verdad? Para la guerra, uno se saltaba los cadáveres, el cadáver ahí uno pegaba el salto para no pisotear el cadáver, ¿verdad? Entonces, todo eso nos deshumanizó demasiado y hoy pues estamos en una situación terrible con la educación, ¿verdad? Nunca pensé yo ver a mi país tan postrado educativamente como ahora, jamás. Veníamos avanzando y la educación de nosotros con aquellos maestros de la normal era buenísima, hombre. Si esos maestros eran de primer mundo, qué buenos eran, ¿verdad? Pero también la poca atención que se le da al maestro, la poca capacitación, no se dignifica el magisterio, ¿verdad? Y por ahí hay que comenzar, ¿verdad? Por ahí. Primero dignificar al maestro, ponerle filosofía a la educación para poderla cambiar, Francisco. Si no cambiamos la educación que tenemos, no pasaremos de sopia querque, como decía mi madre. La única forma de llevar a un pueblo al desarrollo es a través de la educación. Sin la educación no hay desarrollo y sin desarrollo no hay futuro. Pasaremos siendo un país miserable, pobre, analfabeta, como lo hemos sido históricamente, ¿verdad? La lucha de nosotros debe ser por la educación. Ese debería de ser, pues, para los políticos, la clase política,
como el fin uno del ideario político de cualquiera, ya sea partido o político individual, ¿verdad? Así que eso creo, Francisco. ¿A dónde nos podemos quedar nosotros como alumnos en algún momento, o algunos todavía pueden ser alumnos, como padres de familia, como ciudadanos, en el que, y yo esto ya se lo he mencionado a usted, y digamos, dice, ¿y qué está estudiando tu hijo? Ah, para profesor. Ay, no, para profesor, pobrecito. O sea, y no es un pobrecito, qué duro lo que le va a tocar, no, sino que para profesor se ningunea, se desvaloriza Sí. y dice, ¿y qué estudió tú? ¿O qué es tu novia? Profesora. Ay, Dios, qué Sí. futuro tiene. A lo que se quedó. O sea, ser Sí. profesor, según lo que logro captar, por lo menos de mis círculos, que es, bueno, ni modo, aunque sea eso. Es como, uy, enfermera. Ay, no, a lo que se quedó, ¿verdad? Contador. O sea, Sí. ¿por qué estamos viendo de menos la mejor profesión que puede existir, Sí. que es la de educar, y a la que va a educar a nuestros hijos o a la futura generación, o la que nos educó a nosotros? O sea, ¿por qué estamos llegando a esto, Ronald? ¿Qué ha pasado en el camino? Nos perdimos, ¿verdad, Francisco? Totalmente. Pero es lo mismo, es la educación del hogar, hombre, donde se... Porque ahí está la semilla de todo, Francisco. Mire, yo hasta hoy, yo recuerdo a mi abuela, que es la que me crió, mi nana, mi madre. Hasta hoy recuerdo yo cada día los consejos, la educación de ella, los refranes, la forma de educarme, la forma de criarme. Maravillosa la vieja, maravillosa. ¿Verdad? Que se recreó en mí toda la vida, toda mi vida, y yo se lo traslado a mis hijos, ¿verdad? Para que ellos pues igual pues tengan una buen hogar, ¿verdad? Por supuesto, la madre de ellos también, ¿verdad? De las buenas, de las chapadas a la antigua, ¿verdad? Entonces, pero ahí está, la raíz del mal está en los hogares ahora, ¿verdad? Y aparte de todo, que todos estos aparatos electrónicos, pues que nos distraen demasiado, ¿verdad? De las cosas. En el hogar ya no habla la gente, están viendo el celular. Entonces, ya no es como antes, que vaya a la cena, ¿verdad? Cuando la vieja decía la cena, había que correr a sentarse, ¿verdad? Ahí estaba mi papá, ella, que era la mamá de mi papá, y yo, ¿verdad? Ahí estábamos los tres echándonos la chambreada y cenando, felices, ¿verdad? Eso no pasa. Hoy ya no pasa. Ya no. Cada quien está con el celular, se come un bocado y sigue viendo el Facebook, ¿verdad? O el TikTok. Entonces eso también nos pierde. Pero por supuesto no tenemos una guía de Estado. O sea, los gobiernos que hemos tenido, quizás a excepción del profesor Sánchez Serén, que se metió bastante en la alfabetización de los adultos, y eso fue muy, muy bueno, muy loable de parte de él, quizás porque era profesor, ¿verdad? O sea, tenía ahí la visión de eso. Pero hoy con esta dictadura, peor, ¿verdad? Esto es lo peor que ha habido, lo peor. Bueno, ya deshicieron como 100 escuelas, ofrecieron 3 universidades, no hicieron ninguna. Dijeron que la Universidad de El Salvador iba a ser la que iba a tener más presupuesto de Centroamérica, y hoy le deben dinero, ni siquiera le dan el presupuesto. La tienen casi cerrada. Lo ideal para ellos sería pues no gastar en educación. Por ejemplo, si un maestro se jubila, ya no lo sustituyen, Francisco. Ahí dejan la plaza, ahí la suplen con otros, ¿verdad? Hoy tienen un maestro
para los 6 grados en las escuelas, ¿verdad? Esas escuelitas de cantón, ¿verdad? Esas escuelitas allá de caserío, ¿verdad? Un profesor da todas las materias. Entonces, el estado que tenemos hoy es deplorable con la educación, como en muchas cosas, ¿verdad? La salud y podríamos enumerar muchas más. Pero el caso que nos trae ahora, que es la educación, mire, yo platico mucho con Idalia Zúñiga, ¿verdad? Y escucho los lamentos de Idalia, de su gremio, ¿verdad? Ella que es una líder de maestros. La escucho y me dice, y me cuenta pues todas las penurias de esta pobre gente, ¿verdad? Esas pensiones de miseria que le dan a un profesor. Los profesores tienen que ir a trabajar cáncer de próstata porque no pueden vivir con los 300 pesos de la pensión, hombre. Entonces tienen que ir hasta que mueren ahí en el aula. Entonces no se valora. Entonces, como no se valora, la gente dice lo que usted dice, ¿verdad? Ay, maestro, se quedó tu hijo, ¿no? Pues sí, porque maestro es menos que nada ahora. En aquellos tiempos, no, uno encontraba al profesor en la calle, profesor, buenos días, que le vaya bien. Y uno está contado en la casa. Mamá, fíjate que ahí vi al profesor en el parque, ¿verdad? Era motivo de respeto, de alegría, ¿verdad? Hoy ni se sabe quiénes son los profesores, ¿verdad? Pobres realmente. La Segunda República de El Salvador tiene que dignificar al maestro y hacer todo una revolución cultural, una revolución educativa en El Salvador. De lo contrario, estamos liquidados, Francisco. Mire, Ronald, y pero ¿quién es el culpable? Sí, entendí la parte de que es en casa, pero como usted mencionaba, los gobiernos o el Estado, no sé cuál de los dos, porque es diferente, ¿no? Debe dignificar al profesor, pero dándole las condiciones también, porque no es un secreto de que sí puede haber un porcentaje de profesores de que viven en mexicanos y trabajan en mexicanos. Pero hay otros que viven en Santa Ana y trabajan en San Salvador, otros que viven en San Salvador y trabajan en San Vicente. Tienen que estar muy temprano en casa y no es solo las horas clases, sino que revisar tareas, exámenes, laboratorios, trabajos exaula, preparar la clase, utilizar usualmente recursos muy personales para poder dar la clase. El Estado capacita a los maestros, porque, y aparte que tienen que estar en cosas que únicamente son para llenar papeles, pero Sí. ¿el Estado qué tan involucrado está? ¿O el gobierno? Nada, cero, cero. Maltratan a los maestros. Mire, Francisco, aquí hay que hacer una nueva ley de educación, ¿verdad? Hay que comenzar por eso. Una ley que abarque la dignificación del maestro. Primero eso, que usted dice fundamental, es que si el que vive en mexicano, que trabaje en mexicanos. Y si algún día por azares del destino le toca trasladarse a la Unión, pues que le trasladen una plaza a la Unión. ¿Me entiende? Para que esté cerca de su escuela. Porque el maestro pasa dando clases las 4 horas de la mañana y las 4 horas de la tarde, si es que el turno es completo, ¿verdad? Y si no, al menos 5 horas en la mañana. Pero después se va a su casa. Tiene que preparar las clases de mañana. Tiene que revisar los deberes que dejó hoy. Preparar los deberes que va a dejar mañana para el día siguiente. Cuando hay exámenes, hay que estar revisando los exámenes, calificando. Y mire, eso de estar calificando no es fácil. Le digo, yo le dedicaba una noche entera a revisar mis exámenes de mis alumnos. Y los maestros que tienen un montón de niños, ¿verdad? Entonces,
hay que tenerlos viviendo cerca. Hay que darle un salario digno, pero digno. Le voy a contar una historia. Yo estaba en Alemania cuando pasó un percance simpático, jamás lo olvido. Un día le pidieron a doña Angela Merkel, que acababa de asumir, creo que era su primer año de doña Angela, por el Partido Demócrata Cristiano de Alemania, la Unión Demócrata Cristiana Alemana. Y le pidieron audiencia a los científicos alemanes. Estamos hablando de grandes personalidades, ¿verdad? Físicos, matemáticos, biólogos. Entonces ella los recibió a la directiva de los científicos. Y entonces le fueron a decir a doña Ángela de que ellos querían un aumento de salario. Pero no solo un aumento de salario cualquiera. Querían ganar más que los profesores. Porque ellos eran las personas más importantes de la sociedad, porque eran los científicos. Ellos estaban creando las medicinas, el avance de la agricultura, ellos veían todas las enfermedades, veían la tecnología, y entonces ellos eran las personas más importantes. Por lo tanto, deberían de ganar más que los maestros, que querían eso de parámetro, ¿verdad? Un 20% más de salario que los maestros. Bueno, pues entonces doña Angela Merkel les dijo que eso era imposible. Nadie podía ganar más que los maestros en la sociedad alemana. Porque gracias a los maestros tenemos gente científica como ustedes, les digo. Sin esos maestros ustedes no existirían. Por lo tanto, lo importante no son ustedes, sino los maestros que producen gente como ustedes. Así que lo siento mucho, pero mientras yo esté acá, lucharé porque los maestros sigan ganando más que todos en la sociedad. Bah, imagínense, qué importante, qué pensamiento, qué claridad lo de la doña Merkel. Y aquí, al maestro es al que menos le pagan. Aquí un maestro para llegar a ganar unos 1.200 pesos tiene que trabajar como 25 años. No se vale. Usted ve diputados ahí que les pagan 5.000 pesos, celular, gasolina, guardaespaldas, motorista, 10.000, 14.000 pesos para asesores y los maestros ninguneados, allá tirados. ¿Y qué hace un diputado? Sobre todo los superdipurratas que tenemos ahora. Apretar el botón. Nunca han hecho una ley en su vida. Entraron de diputados, salieron de diputados y no saben qué es ser un diputado, ¿verdad? Nunca hicieron una ley. Todas les llegaron del Ejecutivo. Entonces, no puede ser, no nos va a dejar avanzar eso. Usted tiene que darle al maestro las condiciones necesarias, tiene que estarlo capacitando permanentemente. Tiene que darle, pues sí, en las aulas, perdón, en las escuelas tiene que haber un lugar de descanso, ¿verdad? Que a la hora del recreo puede irse a sentar y a tomarse un cafecito ahí en una sala de descanso para los maestros. Entonces, todo eso no existe, pero lo peor es que no existe ni siquiera la intención de mejorar a los maestros, ni siquiera eso. O sea, es algo que esta dictadura quisiera quitárselo de encima, ¿verdad? No quisiera ni verlo para no pagarles. Entonces, nuestra situación como pueblo con respecto a la educación es terrible, Francisco. Y no se le ve futuro mientras esté la dictadura esta, ¿verdad? Al caer esta dictadura y fundemos la Segunda República de El Salvador, pues ahí sí yo espero que se le dé la atención debida a los maestros. A lo largo de la historia,
un profesor puede ser inspiración, puede ser alguien que únicamente pasó, dio la clase, pasé o la dejé, pero es alguien irrelevante. Maestro se le decía a Jesucristo, maestro a los sabios, maestro aquel que sí queda uno. Yo siempre he dicho, yo he tenido 2 maestros dentro de mi proceso de educación. Y los demás profesores, buena onda, mala onda, no sé. Porque lo bueno y lo malo que nosotros consideramos a los profesores es qué tan permisivos fueron con nosotros. Porque aquel profesor que no llegaba a dar clases, que solo pasaba hablando tonteras, que era permisivo para todo, ese era el cachimbón. Ese, bueno. Pero aquel que te llegaba a educar y te exigía, no, ese no. Ese ojalá que ni venga. Pero en fin, el maestro. O sea, ese que nosotros recordamos, así como usted mencionó nombres al inicio, yo puedo recordar a mi entrañable maestro Ramón Diomedes Cisnados en el Instituto Emiliani. Para mí un maestro, o sea, alguien que, como dicen, tenía aquel don, porque como quieren de que sean psicólogos, amigos, pedagogos, enfermeros, jueces, policías, de todo tienen que ser. Pero o sea, él sí tenía una conexión, claro, fue mi orientador en 3er ciclo completo. Tuve la dicha de que él fuera mi orientador, pero él era yo lo consideraste un amigo. Aunque probablemente yo era un número únicamente para él, pero él nos enseñaba el valor del dinero, o sea, pero no de cómo gastarlo, sino que cuánto cuesta o qué preferís, y era muy estricto, de que él que sacaba los metros de madera y que Cristo nos amparara, ¿verdad?, en el camino. Pero estos dejan huella y estos nos enseñan a exigir nuestros derechos, pero no anteponer nuestros derechos a los deberes también. O sea, que nos enseña, que nos dice, ojo, no todo lo que veas así es, preguntá. O sea, él me enseñó tanto el valor en ese momento no era la empatía para mí, sino el ser considerado y saber reconocer las cosas por su nombre, por de dónde venían, quiénes las hacían, y no dudo que él me guió a tener un sentimiento hacia la sociedad mucho más razonable. O sea, que es preferible, como dicen, ser gente, ser persona realmente para con los demás. Y claro, tener nuestras reservas. O sea, ¿dónde quedó ese profesor, ese maestro, Ronald? Porque ese que influye a que seamos diferentes y que ahora yo recuerdo muy bien y veo a mis compañeros por lo menos de ese 3er ciclo, la mayoría, Ronald, y me honro en decirlo, la mayoría tienen una conciencia social, la mayoría no aplauden, de ese grupo no aplauden. Todos es, como dicen los hipotes, es otra onda ellos. Y no dudo que este profesor, y si sigue vivo mi admiración y mi respeto hacia él, y cuéntenle, pero o sea, una persona puede incidir tanto, Ronald. Sí. Fíjate que hoy que usted hablaba de eso, yo recordaba a Chepe Romero, José Romero, profesor de letras y estética de plan básico, ¿verdad? Que era después de 6º grado, que hoy es ya 7º, 8º y 9º, ¿verdad? Y como yo estudié de noche, esa parte estudié 4 años. Eran 4 años de plan básico, eran 4 años de bachillerato en esa época. Pero entonces Chepe Romero nos enseñaba letras y estética. No, hombre, hizo tanto en mi vida que yo hasta quería ser poeta en esa época. Y digo quería porque no me salió ni la bruja, oye. Y lo intenté por todos lados, pero no, ¿verdad? Entonces, pero declamaba. Y entonces fuimos a unos juegos florales, gané el primer lugar en declamación, ¿verdad? Y entonces me regaló un libro, él, Jícaras Tristes, de Alfredo Espino. Alfredo Espino. Sí,
Entonces me lo leí por todos lados, ¿verdad? Pero entonces ese regalo, ese libro, me hizo amar la poesía, amar las letras, y hasta hoy yo sigo leyendo poesía, ¿verdad? Y a mis hijos les inculco, ¿ah? Ahí les paso enseñando a Neruda, a Amado Nervo, a Gabriela Mistral, a Roque Dalton, a nuestra poetisa de Sonsonate, ¿cómo se llamaba? Doña Claudia Lars. Entonces, hizo en mi vida... Carmen Brandon. Carmen Brandon, correcto. Carmen Brandon, grande, grande, grande. Grande, tan grande que un día hizo un poema para un libro que se llamaba El Romancero Gitano. Y entonces de versos del mismo libro hizo un poema para el libro que se llamó Un poema para el romancero gitano. Entonces solo dos poetas he visto hacer eso, a Roque Dalton y a ella. Roque, que hizo un poema que se llamaba Larga vida y buena muerte para Don Chamba. Bellísimo también, ¿verdad? Para Salarrué. Algún día vamos a leer poemas en un programa de esto. Sería genial. Sí. Pues entonces hay maestros que marcan mucho en la vida de uno, ¿verdad? Por supuesto. Y eso yo no sé si se dará ahora. Yo veo mi hija todavía recuerda a una monja que la amaba, la monjita, ahí en el colegio, ahí en Betania, Sor Inés, ¿verdad? Todavía la menciona, ya murió la señora. Mi hijo estudiaron en la Matepec y mi hijo menor recuerda mucho a un ingeniero Doradea, que era el profesor de matemáticas de él, y entonces él siempre sus respetos. A tal grado que mi hijo se hizo ingeniero mecánico, o sea, pura matemática, ¿verdad? Y todo con las raíces de su maestro, de su profesor de primaria, secundaria, ¿verdad? Entonces no sé si eso existirá, creo que no. Pero volviendo al Estado, el Estado no tiene el aparataje jurídico para este momento, no lo tiene. Hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo con mucha filosofía, ¿verdad? Yo vi un proyecto por ahí que sacaba a alguien y decía que lo que había que hacer acá eran mega escuelas con 10.000, 15.000 alumnos, ¿verdad? Y llevarlos de todas partes y cerrar las otras escuelas. Y no es así, es con filosofía que se hace la educación, no con mamotretos de cemento, ¿verdad? Es con filosofía. Primero, vamos a ver, para ir profundizando, Francisco, ¿qué es lo primero que debe tener nuestra educación? Cuando fundemos la Segunda República de El Salvador, yo voy a luchar, si estoy vivo, porque esto se haga de esta forma. Primero, la educación de nosotros debe de ser igualitaria. Oiga, esa palabra es mágica. Educación igualitaria. ¿Qué significa eso? Que si lo logramos, vamos a disminuir la diferencia de clases sociales, vamos a disminuir la marginalidad social, vamos a disminuir la exclusión. Aquí se han hecho hasta oficinas de gobierno de la inserción social. No, hombre, si es con la educación, por Dios santo, con la educación igual para todos. ¿Cómo es posible de que en el cantón El Jute exista una escuela que se llame El Manguito, ¿verdad? Porque debajo de un palo en mango les dan las clases a los niños. Los niños en El Jute hasta cuarto grado llegan, los que más, los intelectuales, ¿verdad? Pero aquí en la capital usted tiene la escuela francesa, la alemana, la británica, colegiazos como los del Opus Dei, como la Matepec,
usted tiene otros colegios de esa talla donde les enseñan 2 o 3 idiomas a los niños. Y qué bueno que tenemos esos colegios. Qué bueno que los tenemos. Pero qué malo que tenemos el manguito. ¿Por qué? El niño que sale del manguito, cuando ya tenga 22 años y pase a la parte productiva, 25 años, y el otro que sale de allí, de la británica, bueno, el que sale de la británica va a ser gerente de algo, y el que sale del manguito va a ser el que le lave el carro al de la británica. Eso desaparece con la educación igualitaria. ¿Por qué? Porque si al del manguito le montamos una buena escuela allí, donde se le enseñen 3 idiomas, que debería ser el inglés obligatorio, y hoy debería ser el idioma de los chinos. ¿Cómo lo llama? ¿Cantón? Mandarín. Mandarín, perdón. Entonces, mandarín e inglés. Y el de la británica, mandarín e inglés. Le vamos a dar buena matemática ahí en el manguito, buena física, buena química, buenas letras, mucha ética. Entonces, al final los dos salen equiparados. Sí. Entonces, cuando vayan al futuro y enfrenten las oportunidades, ambos tendrán las mismas herramientas. Y a lo mejor el del manguito es más inteligente que el de la británica, porque como ella, solo Dios manda, ¿verdad? Entonces, la educación debe ser igualitaria. Eso, al cabo de 30 años, nos ha disminuido la marginalidad social de una manera mágica. Después de igualitaria, debe ser obligatoria. ¿Y por qué obligatoria? Me van a decir. Porque en el campo, nuestros campesinos, ellos tienen la cultura de que los niños ya de 10 años que ya no vayan a la escuela. Porque la niña ya puede encender el fuego, ya puede hasta echar tortillas. Y el varoncito ese puede ir a traer los chiribiscos al cafetal para encender el fuego, ahí hacer los mandados y todo eso. Entonces ya no van. Entonces no puede ser, no podemos darnos el lujo de que un tan solo niño se nos quede sin educación en este país. No se puede. Entonces, sí. Por eso, obligatoria. Pero claro, para ponerle obligatoria la educación a un campesino que tiene 4 niños, también hay que motivarlo, ¿verdad? Hay que volver al vaso de leche de Mauricio Funes, a la merienda en la escuela, ¿verdad? O sea, alimentar al niño en la escuela. Hay que darle los uniformes, hay que darle los útiles escolares, hay que darle los zapatos y hay que bonificar a cada niño que vaya a la escuela. Hay que darle un bono a la madre para que los mande a los 4. Entonces, un día tendremos a todos nuestros campesinos con un título universitario y entonces este será otro país, Francisco. Entonces, tiene que ser igualitaria, tiene que ser obligatoria, tiene que ser integral la educación. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que hay que enseñarles deporte, que hay que enseñarles música, hay que enseñarles letras, artes y por supuesto mucha matemática, ¿verdad? Mucha física, mucha química. Entonces tiene que ser integral. Entonces tenemos igualitaria, obligatoria, integral. Tiene que ser orientada al conocimiento, porque este es el mundo del conocimiento ahora. Esta revolución de conocimiento que estamos teniendo con inteligencia artificial y con internet y con redes sociales, ahí debemos orientarlos, hacia ahí tienen que ir nuestros niños, ¿verdad? Porque aquí tenemos 50,000 abogados y no sé para qué sirven, porque ni siquiera protestan contra la dictadura. Pero nosotros tenemos que orientar a nuestros niños allí, a que cuando lleguen al mundo laboral tengan a dónde ir a trabajar. Aparte de que si hoy hacen una app
esa app puede darles 500, 1.000 millones de dólares de utilidad. Entonces gana el país, gana el que hizo la app, ¿verdad? Entonces, orientada al conocimiento. Nuestra educación tiene que ser laica. No estamos para estar enseñando religiones en las escuelas. Laica. Laica. Por supuesto, con mucha ética, porque hay que preferir profesionales honrados y no profesionales religiosos, ¿verdad? La religión que la aprendan en casa, en casa. La filosofía de las escuelas tiene que ser cristiana, por supuesto. Una filosofía cristiana en todas las ramas de la sociedad. Entonces la tenemos igualitaria, la tenemos obligatoria, la tenemos integral, la tenemos laica. Pero ante todo esto, gratis. Gratis. ¿Por qué gratis? Porque lo que más necesita el pueblo salvadoreño es que eduquen a sus niños, ¿verdad? Eso es lo que más necesitamos. Y no hay mejor forma de que sea gratis. Pero cuando digo gratis, me refiero al modelo que implementaron en Finlandia, que es con bonos. Francisco tiene 4 hijos, digamos, ¿verdad? Uno en kinder, uno en primaria, uno en bachillerato y uno en la universidad. Entonces a Francisco le damos 4 bonos. Francisco se va a donde quiera, a la universidad que quiera para su hijo, al colegio de bachillerato que quiera, al de primaria y al de kinder, y entrega el bono. El Estado le paga el bono a ese colegio o a esa universidad. Entonces usted va a tener una educación privada gratis, pagada por el Estado, y en competencia. Entonces todos querrán ser los mejores colegios, porque los padres allí es donde van a querer llevar a sus hijos. Entonces tendríamos una competencia en educación, en mejorar la educación, y eso nos daría calidad, sí, ¿verdad? Entonces, si tenemos educación igualitaria, obligatoria, integral, orientada al conocimiento, laica y gratis, ¿cuál es el fruto? El fruto será jóvenes profesionales, muy jóvenes profesionales, con ingenierías en robótica, en cibernética, en mecánica, en electricidad, en química, en biología, y hablando 3 idiomas, hablando mandarín, hablando inglés y por supuesto un buen castellano. Entonces ese sería el fruto de un cuarto de siglo. A los 25 años nosotros tendríamos una sociedad diferente. Porque ¿cuáles son los jóvenes que nosotros hemos producido? Mareros, mareros. Pero es culpa de los mareros, ser mareros no es culpa de la sociedad. Ese es un producto social, problema sociológico grave que tuvimos. Entonces hay que cambiar eso, pero se cambia con educación y se cambia de esta forma. Y no es haciendo grandes escuelas para tener 10.000 alumnos, no. Hay que ir al caserío, Francisco, hay que ir al caserío y poner ahí la escuela, porque o sea, todo niño que nazca en el país tiene el derecho a ser educado. Para poder tener el éxito total de esto, hay que vigilar en ese caserío a las mujeres. El día que se embaraza una, hay que ver si ese día la vamos a traer para cuidarla, para cuidarle la preñez, el embarazo, para que tenga niños sanos y mentalmente buenos para aprender. Porque por desgracia nosotros aquí tenemos el pueblo donde los niños nacen con anemia crónica, el mayor porcentaje en toda América. Se llama Tacuba el pueblo. Sí. Entonces los niños ahí ya no pueden aprender, porque aunque usted lo mande a la escuela, viejo, no va a aprender. El pobre tiene problemas mentales. Entonces hay que cuidar desde el embarazo. Ahí comienza la educación de los niños. Hasta que usted lo saca de la universidad, misión cumplida, ¿verdad?
y usted va a cambiar el futuro de este país. Solo así, nada más que así. Esto no se cambia con Bitcoin, con satélite Cuscatlán, con viaducto de los Chorros, con ciudad Bitcoin. No, señores, no es así. Es con educación. Mire, Ronald, le voy a leer algunos comentarios. No es que estoy en la sección de comentarios, pero hay mensajes que me llaman poderosamente la atención. Ajá. Dice nuestro amigo Suburbia Total, de un grupo musical. Fui a Simán y no encontré libros. Ese es un factor de que las nuevas generaciones no leen. La educación es la base de un país para que analice la situación y sea crítico con el gobierno. Me alegro que inviten a personas como Ronald Umaña, personas que tienen el valor de decir la verdad. Patria Chiquita Mía de Roque Dalton deberían de leer. Necesitamos cambiar el chip que tiene esta sociedad, pero no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿A qué me quiero detener en esto? Usted lee a Roque Dalton, inmediatamente etiquetado de comunista, de subversivo, sí, de guerrillero. Le voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí. Un día en la Asamblea Legislativa estábamos declarando a Roque Dalton hijo meritísimo de El Salvador y se le iba a entregar el diploma a sus hijos, ¿verdad? Sí. Y entonces alguien por ahí dijo que había que ponerle al poeta revolucionario. Entonces yo pedí la palabra, le dije, hey, perdón, él es un romántico, le dije, no es revolucionario. No, no, le dije, no. Bueno, y se armó la gresca entre esa persona y mi persona, ¿verdad? A tal grado que decidimos hablarle a David Escobar, que era el rector de la José Matías Delgado, y preguntarle a una autoridad en poesía, en las letras nuestras, un poeta laureado nuestro. Y de inmediato dijo, no, qué bárbaro, por poco le ponen epopeico. Dijo, no, es un romántico, es un romántico. Y entonces todavía un poco seguía la discusión, ¿verdad? A tal grado que fui a mi oficina a traer las obras completas de Dalton, que yo ahí tenía el libro para estar leyendo los poemas de él, ¿verdad? Y entonces tuve que leerles un poema que a lo mejor lo leemos un día aquí, que se llama Desnuda. Un poema con una calidad y con que le da un sabor a Pablo Neruda, a los poemas románticos de Neruda, y entonces ya se quedaron callados todos, sí. Porque aquí nadie pasa de leer ¿cómo se llama? El clásico de Dalton para nosotros, el del primero en sacar el cuchillo, el cómelo poema todo, de amor. El poema de amor, solo ese sacan de Dalton, ¿sí? Nombre, si sí. Tiene otros poemas bellísimos, bellísimos. Pero claro. Lo dejo, solo era para hacerle el paréntesis. Pero ¿a qué quiero llegar? La mayoría, no, es que no es la mayoría, todos, los icónicos de este país y la mayoría en el mundo, sobre todo Latinoamérica, tienen ese germen, dirían muchos. O sea, revolucionario debemos de entender, revolucionario es el que cambia, el que quiere un cambio. El que quiere un cambio, o sea, cabal, eso significa, o sea, ese es el fin de un revolucionario, sí. Un cambio. Sí. Tristemente, es que lo que pasa es que como en estas sociedades todo es malo, todo se ve desde la perspectiva burguesa, desde la perspectiva del que tiene y solo tira las migajas. Es lógico que el cambio de ese revolucionario es que nuestra sociedad vaya a lo mejor. Esa parte. Pero, y quiero llenarme de una satisfacción grande, Ronald. Se recuerda que le estaba comentándole del que yo consideraba mi maestro, don Ramón Diomedes Cisnados. Ajá. Pues tengo el gusto que Adán Vélez estaba escuchando y me ha mandado fotografías de su padre, Ramón Diomedes Cisnados Reyes. ¡Ay, qué lindo, hombre! No sé ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones, si puedo, hombre! Acá me manda una fotografía, ¿no? Ahí, más arriba, o aquí. Ahí, así.
O vos la podés poner desde ahí, ¿verdad? También. Solo unos breves segundos. Me alegra de que esté con bien. Yo le digo, es el mismo. Es lógico, ¿no? Pero no ha cambiado y me dice que está muy, muy activo. Esta es la magia Vaya, hombre, qué lindo eso. Esta es la magia de la comunicación. Sí. Yo me gradué en 1997. O sea, mi generación está por los, ¿qué? 28 años de haberse graduado de bachillerato. Sí. Entonces, él fue mi orientador del 93 al 95. O sea que yo tengo 30 años de no verlo, pero sigue siendo la misma persona. Me voy a poner en contacto con usted, Adán Vélez, y qué me llena de satisfacción. Lo voy a compartir con un grupo de compañeros, de ex compañeros de clases, y qué bueno. Y yo le digo, es más, no sé si se recuerda de mí o no, pero lo importante, como dicen, lo importante es lo que yo siento, no el que siente lo demás. Eso, O sea, lo importante es lo que yo eso siento. es lo importante. O sea, si yo siento que mi trabajo ha hecho justicia social para el país, estoy hecho. Ah, no, pero es que te faltó eso. No, pues sí, pero yo me siento bien. Bueno, Ronald, voy a leer comentarios en general. Muchas gracias a todos. Saludos, Ronald, desde La Unión. Un tal doctor Freddy Amaya. Ay, gracias por estarnos retransmitiendo, Freddy. Gracias, Néstor Freddy Montalvo. Saludos. Me avisa cuando lo tenga ahí para compartirlo. ¿Ya? Ah, ya lo puso. Ay, es que yo no me fijé acá. Le damos otra vez. Ahí para que lo puedan ver en pantalla a mi querido profesor Ramón Diomedes. Ah, sí, ya lo vi. Ese señor es por lo menos en mí sí ha dejado una huella bastante grande. Muchas gracias, Frank. Allí, me imagino que está con su pareja. En este sector, nos prestó un rancho. El rancho en la playa para que fuéramos los alumnos. No, hombre, mantener el orden me costó porque yo era bien desordenado. Pero en fin, gracias. Y ahí nos vamos a comunicar. Qué agradable irnos a tomar un vaso de agua, un café, un té, algo y poder compartir con un maestro. Retransmisión de El Salvador Patria Querida también, Ronald. Así que nos Gracias, alegra. Patria Querida. ¡Ay, es cierto! ¡Saludos, carcelero! Ahí me escribió que nos iba a retransmitir. Genial. Buenos días, saludos desde Mexicanos. Nos dice Ricardo Mejía. Quiero leer algunos comentarios por acá. Roque Dalton tiene una literatura de primer nivel. ¿Todavía se puede aplicar? Claro. Sí, hombre. Siguen estos traumados hablando carburo. Y yo no, usted está más traumado porque se queda viéndonos. Ya me ganó, votaré por usted. ¿Y de dónde saldrá el recurso para semejante belleza de proyecto? Fíjese que les voy a decir algo. Este país tiene recursos. Este país, si el dinero se invirtiera en lo que se necesita, fuera otra cosa. Sí, el país está quebrado para el progreso, pero para robar no. No. Para robar siguen. Ah, no, sí, eso está allí. Estoy muy de acuerdo con todo. Podríamos... No. Es que lástima TikTok. Tiene tanto odio tienen en TikTok que no se aprovecha. Y eso es parte de la educación también, ¿no? Es parte de eso y de lo que este gobierno le ha inculcado a la gente. Odio, nada más odio. Sí. Es que estamos en la etapa o en la generación de potenciar lo tonto, potenciar lo que no abona. Pero en fin. ¿Y qué tiene que ver Norman Quijano en todo esto?
La juventud reemplazó valores y principios por la calle y las drogas. Muy bien, Martínez, es cierto. Sí, bastante. Los que no aprendieron y los aplazaron ahora vienen a escribir bobadas. Y es cierto, Ronald, que hoy no pueden aplazar, por lo menos a nivel público, los alumnos. No, todos pasan. ¿Y eso es bueno, es malo? ¡Malo! Es un premio a la mediocridad. Sí, eso es cultivar la mediocridad. Si el hecho de que usted esté en el grado y usted quiera ser mejor que los demás, tiene que fajarse por algo. Desarrolla usted su talento. Pero si no importa, si todos somos iguales y todos pasamos, entonces se atrofia su pensamiento. Bueno, dicen, la diáspora, ellos no estudiaron. Es que la diáspora le caen. La diáspora tiene tantas responsabilidades en tantas cosas ahora, pero en fin. Buenos días, Francisco y su invitado, don Ronald, desde Costa Rica. Me gusta mucho la RR, pues nos mantiene informados con sus excelentes invitados. Buen día, Ronald. Gracias, buenos días. Los empresarios salvadoreños no entienden esos conceptos, don Ronald. Es que los empresarios salvadoreños, sobre todo la élite capitalista, está con Bukele ganando mucho dinero. Bueno, hoy se atreven a salir y dar opinión. Ahí vi a Roberto Kritz diciendo que por fin el Estado lleva buen rumbo, buen camino. Desconozco realmente a Roberto, yo siempre me pareció una persona inteligente, pero hoy me parece un sobalevas porque él sabe que no lleva buen camino. ¿Cómo va a tener buen camino una dictadura de este tipo? Imposible que Roberto no lo sepa. Buenos días, un saludo a don Ronald Umaña. La educación está abandonada, hoy más que nunca. Como la diputada Sueci, que albañil carpintero necesita esta señora, es una descarada. Sí. Entonces hay que decirle a los militares inútiles que den la mitad del sueldo a los profesores. Algo bueno habla don Ronald, si no, no estuvieran las focas del dictador aquí ahora. Por aquí andan unos que solo macarrones tienen en la cabeza. Saludos, don Ronald, y felicitarle por su valor en estos días. Bendiciones a todos. Las redes sociales tienen muchas ventajas, pero también desventajas. Crit está viendo únicamente por sus intereses. La señorita Conchita pasó de ser gran maestra a gran combatiente. ¿Sí? Acá está Adam Bellis que nos ponía, Fran, él es mi papá, Ramón Cisnados, ¿no? Gracias por hablar bien de mi padre. Qué orgullo que mi padre haya sido un ejemplo para ti. Gracias a usted, Adán. Exacto, Ronald. Yo saqué plan básico de noche y el bachillerato en el Instituto Arce cerca del zoológico. Sí. Fui a comer ahí el sábado, cerca. De hecho, el director Mauricio Flores fue uno de los caídos. Es que los profesores también se dedicaron a cambiar la sociedad. Es que muchos ven que querer cambiar la sociedad para bien, lo ven mal. Que no, pero sigan sometidos entonces, sigan echando la cabeza. Y como dicen, sigan de guanacos. Porque eso es lo que queda, ¿no? Ronald, escuelas de Manguito. Lo primero debe ser igualitario con el chilillo. Que esos eran los psicólogos de nosotros. Debería desaparecer la camisa celeste de los uniformes. Ahí ando una. Saludos, muchachos. La mayoría de las focas, ¿será que son millennials? Con razón estamos como estamos. Los hipotes que ya doman a un buey deberían domar también al camello. Saludos desde San Salvador Centro. Hoy están potentes. Con razón estamos como estamos. Primero hay que meter presos a las mafias. ¿Por qué no lo hicieron ustedes cuando estaban en el poder? Yo no he estado en el poder nunca. Se vale soñar. Primero hay que dejar que el pichiche se lleve a sus mareros. Hay que obligar a los palestinos residentes en el país a que no se deben robar los bienes del pueblo, por si acaso. Buenos días, el salario no alcanza porque Bukele nos quiere quitar o nos quiere tener así. Buenos días.
Lean el diario de hoy, de ayer, domingo. Se mandó el ex maestro del Pichichi con esa revista dedicada al Día del Maestro. Mientras no cambie el sistema, no salimos del hoyo. Hola Oscar Rojas, bienvenido. Ya es miembro de Yo Tengo Voz. Gracias por suscribirse. Ahora los varones jóvenes son mariquitas porque ni saludan. Eso es otra, el saludo. Esos valores tan mínimos, pero tan fundamentales que se han perdido. Sería España comer, no sé. Ojalá le estén pasando bien, buena pensión a los maestros. Ay, no. Es más valiosa la... Sí que hay... Se queda otra vez hablando... la gente, en fin. Con esto, yo por lo menos, cierro mi intervención para dejarle el último espacio a don Ronald Umaña. ¿Por qué Ronald, en estos momentos duros que se está pasando en el país, pero el plan de estudios cada vez lo va cambiando? Dicen que la historia tiene como mínimo dos versiones, pero le escribe el que ganó la pelea, la lucha, o el que está en el poder. ¿Por qué quieren borrar la historia del Salvador, Ronald? ¿Por qué nos quieren mantener con una educación tan mínima, tan ni a básica probablemente llega la educación? Usted mencionaba a Mauricio Funes, que el vaso de leche, los útiles, todo esto que se dio para facilitar la educación pública, desde kinder hasta la universidad, con la Universidad del Salvador. Todos nos han ido quitando poco a poco. Si bien era la gestión de Mauricio Funes, pero fue iniciativa de Salvador Sánchez Serén. Cuando sí era vicepresidente, pero era ministro también de Educación ad honorem, y dejó tanto por ello. Pero es criticado como el ignorante, que no puede hablar, que aquí, que Salvador Sánchez Serén. ¿Se imaginan? ¿Ustedes tienen idea del legado de él a este país? Claro, pero para burlarse son la ley. O sea, el no reconocer en ese gobierno también de Funes, de poner a la doctora María Isabel Rodríguez al frente Fran, ahí está hablando Ronald, entiendo. El hecho de haberle digo, que el profesor Serén terminara con el analfabetismo adulto. Sí. Eso fue realmente una gran labor, hombre. Andar de pueblo en pueblo alfabetizando adultos, eso fue maravilloso. Sí, o sea, las computadoras, si las lempitas las hacían aquí y las daban. Sí. Es que no se pueden conectar a otra cosa, es que son para estudiar únicamente. Sí, sí. O sea, entendamos. No eran para ver pornografía, eran para estudiar. Que hay tantas cosas. Yo por eso les digo, el legado de Salvador Sánchez Serén es grande, porque se centraron mucho en la educación. De que la cambiaron, de que nos estamos dejando, de que nos quiten la cosa. Yo por eso siempre les digo una consigna de la lucha social del Salvador: lo conquistado no se entrega. Sí. O sea, eso es básico, y entiendan a qué significa. Ya van a decir, es que llegaron y me quitaron la tierra. Es que no están hablando de eso. O sea, la educación es una conquista. Los derechos de la mujer son una conquista y no se deben de entregar, y en fin, todos los derechos. Ronald, su mensaje final. Mire, este tema, pues usted sabe que es apasionante, ¿verdad? Claro. Yo estudié mucho desarrollo, ¿verdad? O sea, nosotros nos daban desarrollo económico en la universidad. Entonces, y yo tuve la suerte de
tener a don Javier Ibizate dándome el desarrollo 1 y desarrollo 2 con una otra gran profesora, ¿verdad? Miriam Cruz. Ella me dio desarrollo económico. Pero lo importante del desarrollo económico que se basaba siempre, terminábamos en la educación, ¿verdad? Claro. Entonces desde ahí se me grabó a mí que el secreto estaba en la educación y no en otra cosa. Entonces, por eso yo siempre guardo ahí en una de mis aspiraciones el hecho de que algún día este pueblo pueda tener educación. Mire, nosotros somos igual que Japón, Sí. ¿verdad? Okay. Usted ve Japón, la tierra de Japón, ahí no hay nada. Igual que en El Salvador. Aquí no tenemos gas, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamante, no tenemos minas de esmeraldas. El único tesoro que nosotros tenemos es la inteligencia de nuestros niños. Si no la cuidamos, no nos desarrollamos. ¿Por qué Japón se desarrolló y es la cuarta economía de la Tierra? Porque educa a sus niños. Se dedican todo a sus niños. Y ahí está, Japón es Japón, ¿verdad? Pero para que no nos vayamos sin un buen recuerdo, le voy a declamar Desnuda, de Roque Dalton. Vamos a escuchar a Ronald Umaña declamando. Esto es histórico. Y dice así, mire, pues qué belleza esto. Amo tu desnudez, porque desnuda me bebes con los poros, como hace el agua cuando entre sus paredes me sumerjo. Tu desnudez derriba con su calor los límites, me abre todas las puertas para que te adivine. Me toma de la mano como a un niño perdido que en ti dejara quieta su edad y sus preguntas. Tu piel dulce y salobre que respiro y que sorbo pasa a ser mi universo, el credo que me nutre, la aromática lámpara que alzo estando ciego, cuando junto a las sombras los deseos me ladran, cuando te me desnudas con los ojos cerrados, cabes en una copa vecina de mi lengua, cabes entre mis manos como el pan necesario, cabes bajo mi cuerpo más cabal que su sombra. El día en que te mueras te enterraré desnuda para que limpio sea tu reparto en la tierra, para poder besarte la piel en los caminos, trenzarte en cada río los cabellos dispersos. El día en que te mueras te enterraré desnuda como cuando naciste de nuevo entre mis piernas. Vaya. Don Roque Dalton García. El revolucionario. El revolucionario, el guerrillero comunista. Sí. ¿Ah? Gracias, don Ronald, por terminar de esta forma. Y quiero leer esta última. Jamás la derecha es igual que la izquierda. Sus objetivos son opuestos. Socialismo y capitalismo. Son contrarios. Humanidad y barbarie. Son enemigos. Cierto, ciertísimo. Qué cosa. Le manda saludos Lucrecia Landaverde. David Coca. Un abrazo a mi amiga Lucrecia, hombre. Días de no verla. Desde la última vez creo que no se ven. Ronald, qué agradable plática hemos tenido ahora, a pesar de que tuvimos problemitas técnicos al inicio, pero la entrevista sí sale completa, porque por lo menos fue al inicio. Así que no perdimos nada. Gracias. No perdimos nada, hombre. Nada, sí, nada. Qué bueno que al final nos fue muy bien, claro. Ronald, muchas gracias. Gracias a usted, Francisco. Saludos a Fran y un abrazo para todos los que conectan con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta mañana acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radio, larr.com. A los que dejaron sus comentarios también quiero
en el 7616-8383. Acá, don Ronald Umaña, buenos días. ¿Qué sabe de la noticia de gato encerrado de empleados de Bukele se han enriquecido? Bueno, el código postal, ya vamos a ver esa parte. Gracias a todos. Mañana reaparece don Ramiro Navas en la RR, así que vamos a estar con él desde el otro lado del charco, que nos va a acompañar para retornar, vamos a ver si se puede, los martes acá en la escuelita. Y Tania, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con usted? ¿La vamos o no la vamos a tener? Ya vamos a hablar de eso, seriamente. Gracias a todos por habernos acompañado. Qué bien, ¿no? Viene la máquina del tiempo con Fran Durán. Esta plática la vamos a repetir a las 7. Esa va a ir sin hay cortaje, por lo menos en el audio, para que comience exactamente en ese lado. 7 de la mañana, vamos a compartir con ustedes, de la noche vamos a compartir a primera vista. Mañana a las 7 viene Ramiro Navas. Perfecto. Gracias. Continúen con radiolarr.com, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional